¿Hubo algún hit que casi tiráis a la basura? Estamos a punto de sacar una canción que lleva 4 años en un cajón. ¿Oro y diamantes? No, se llama Buen Café. Bueno, primero sale Oro y Diamantes y después sale Buen Café. Y es una canción que escribimos ya compusimos hace 4 años, 4 o 5 años, y siempre está dando vueltas. Está grabada hace un montón de tiempo. Es verdad que ahora la hemos vuelto a regrabar algunas cosas, pero no ha cambiado casi nada. Y ahí sigue grabada. Cuando sacamos un álbum nuevo, venga, vamos a meter Buen Café. Es que yo no sé, no estoy seguro. Venga, la dejamos ahí, la sacamos para otra cosa. Y así llevamos con esa canción dándole vueltas. Y ahora la hemos vuelto a escuchar una vez más y ya por fin la vamos a sacar, y encima ya como que nuestro manager y la oficina como que la ha presentado a diferentes medios y han dicho, hostia, pero si esto es un temazo, esto está guapísimo, no sé qué. Entonces ahora estamos con un poco los nervios de que a lo mejor esa canción que lleva tanto tiempo guardada, ojalá que funcione y vaya bien. Ese es uno de los casos. Y luego el otro caso que también te quería comentar es Cuando me siento bien, que es una canción más conocida. Sí. Siempre hubo dudas en el estribillo. Incluso Tato nos mandó a componer otro estribillo diferente porque no lo veía claro. Y fíjate tú, al final esa canción se ha convertido en uno de nuestros himnos, una canción de las más importantes de nuestro repertorio. Y hubo siempre dudas de decir, ¿este estribillo es bueno de verdad? Pues mira. Bueno, que hay una anécdota muy graciosa, que es que cuando grabamos el videoclip de la canción aquí en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Triana, y ese día decidimos que ese iba a ser el single, porque pusimos a reproducir esa canción, Cuando me siento bien, y Si te vienes a bailar, que eran las dos que estaban rivalizando. Y cuando se la pusimos a la gente, porque la gente estaba invitada, es decir, eso era abierto, se amontonó la gente, y pusimos una canción y pusimos otra, y le preguntamos a la gente que cuál debería ser single. Y la sensación que nos dio era que Cuando me siento bien debería ser single. Y así la decidimos. Sí. Porque si no hubiéramos elegido, o sea, estábamos preparados. El mismo videoclip hubiera servido para Si te vienes a bailar o para Cuando me siento bien. Exacto. Pues hicimos Cuando me siento bien. La pregunta es, ¿habría funcionado igual Si te vienes a bailar en ese preciso instante? Pregúntaselo a Neo en Matrix. O a Morfeo, que tiene la respuesta seguro.